Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. Hola, ¿qué tal? En los episodios anteriores hablábamos de cómo nos relacionamos con Dios y con el mundo de Dios. Si queremos crecer espiritualmente, hemos de tener devoción a la Santísima Trinidad, a Jesucristo, el Dios hecho hombre, a la Virgen María, a los ángeles y a los santos. Aunque el trato con la Trinidad es lo más excelso, ya en la práctica cristiana solemos tratar más frecuentemente a Jesús y a la Virgen María, y solo más tarde comenzamos a dirigirnos a la Santísima Trinidad. Ahora vamos a dejar de lado esas devociones con Dios y con el mundo celestial y vamos a comenzar a poner nuestra atención a los obstáculos que encontramos para crecer espiritualmente. Sabemos que el pecado original que heredamos de Adán nos dejó una herida con la que nacimos. Esa herida se llama concupiscencia. Y esto es el deseo de bienes terrenos, ese apetito desordenado de querer obtener placeres deshonestos. La concupiscencia es esa inclinación sin cesar que tenemos hacia el mal y que el mundo y el demonio se encargan de avivar. La teología espiritual identifica a tres enemigos del alma. Son el mundo, el demonio y la concupiscencia, o llamada también la carne. La carne es un enemigo que está dentro de nosotros. En cambio, el demonio y el mundo son enemigos exteriores que avivan el fuego de la carne o la concupiscencia. Pero San Juan hace una descripción más detallada de la concupiscencia en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16. Dice: todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, lo cual no nace del Padre. La concupiscencia de la carne es el amor desordenado de los placeres que dan los sentidos. Hablemos un momento del placer. Nos preguntamos, ¿es malo el placer? En sí mismo no es algo malo. De hecho, Dios permite que tengamos placeres cuando realizamos ciertas actividades. Junta el placer con ciertos actos buenos para que los hagamos más fácilmente. De esa manera el placer nos facilita el que podamos cumplir mejor con algunos de nuestros deberes. Por ejemplo, comemos, nos alimentamos y sentimos un placer al comer. Gustar del placer con moderación y ordenarlo a un fin propio, que es un bien moral y sobrenatural, eso no es un pecado. Eso es un acto bueno, porque tiende a un fin que es bueno. En último término, es el mismo Dios. El problema o el desorden se introduce cuando deseamos el placer independientemente del fin. Si yo me tomo una copa de vino con los alimentos para ayudar a la digestión y para hacer un poco más placentera la comida, eso no está mal. Pero cuando deseo solamente el placer, en este caso, beber vino independientemente de la alimentación y de la digestión, se crea entonces un desorden. Se rompe el orden sabio puesto por Dios. Y si voy obrando solamente por el placer, que en este caso es la bebida, corro el riesgo de amar ese placer en exceso y entonces ya no estaría guiándome a ese fin honesto y bueno que pone límites al deseo inmoderado del placer que tenemos. Comer, por ejemplo, repito, suele ser un placer. Dios fue sabio al poner placer en el comer para estimularnos a reparar las fuerzas del cuerpo. Pero si me dejo llevar por el hombre carnal, abusaré de ese placer y voy a olvidar que fue Dios el que lo hizo. Y entonces ya no voy a comer para vivir, sino que voy a vivir para comer, ¿no? Es una frase de San Agustín. Aún aquellas personas que saben moderar sus deseos, cuando se sientan a la mesa para alimentarse,
El placer muchas veces termina engañándolos y los arrastra o nos arrastra hacia más allá de lo que es conveniente. Y nos levantamos de la mesa diciendo, me excedí, pero ¿por qué comí tanto? De esa manera voy sintiendo deleite en la comida y en la bebida, y así nacen 1000 excesos en el comer y en el beber, opuestos a la virtud de la templanza. Más peligroso que el gustar de comer y de beber es lo que se llama la voluptuosidad, y que es el placer por lo erótico, y que tantos desórdenes causa en la humanidad. Esta clase de placer tiene entrada por todo el cuerpo. Por los ojos entra cuando miramos a ciertos ejemplares de la raza humana que nos parecen atractivos. Entra por el oído cuando conversamos peligrosamente con alguien o cuando escuchamos ciertas canciones. Ahí se puede encender la llama del amor impuro, no se diga el tacto, que nos puede excitar rápidamente abriéndonos el camino al pecado. O bien, nos obsesionamos de tal manera con cuidar la salud que tratamos al cuerpo con toda clase de halagos. Todas esas diversas sensaciones son brotes de lo que llamamos concupiscencia de la carne. ¿Cuál es la medicina entonces para estas tentaciones de la carne? La medicina se llama mortificación. Sí, se trata de mortificar o matar el placer de los sentidos. Pablo decía, los que son de Jesucristo tienen crucificada su propia carne con los vicios y las pasiones. Una persona casada se esfuerza en ser de Jesucristo y vivir en su gracia. Y resulta que siente atracción por una compañera de trabajo o un compañero de trabajo. Si no quiere cometer adulterio y poner en riesgo su matrimonio y la unidad de su familia, pues va a tener que atar, que agarrotar, ahogar interiormente esos deseos impuros y desordenados que siente por su compañera o por el compañero. Y tendrá que mortificar sus ojos para no buscar a esa persona con la mirada y así no excitar peligrosamente sus deseos. A esa persona le convendrá recordar lo que dijo San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Cuando bautizamos a una persona, le dejamos caer el agua bendita sobre su cabeza 3 veces. Poner el agua significa sepultarse con Cristo en su muerte, lo que es morir al pecado, y salir del agua, en el bautismo, representa la nueva vida en Cristo resucitado. Dice Pablo también en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esto significa que hemos de pelear en nuestra vida contra la concupiscencia que habita en nosotros. Y significa imitar a Jesús, que al crucificar su carne, nos mereció la gracia de crucificar la nuestra. Y los clavos con que nos crucificamos son esos actos de mortificación que realizamos. Como cristianos estamos obligados a mortificar los apetitos desordenados de los placeres deshonestos. De ello depende también nuestra salvación y nuestra vida espiritual. Dice Pablo, si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Y si queremos salir victoriosos completamente, entonces no basta renunciar a los malos placeres, lo cual es obligatorio. Es necesario también mortificar a los placeres peligrosos, que nos llevan casi inevitablemente al pecado. Recordemos que el que ama el peligro, en el peligro muere. Pero también debemos privarnos de algunos placeres que son lícitos, si queremos fortalecer nuestra voluntad contra los atractivos del placer prohibido,
porque aquellos que gozan sin límites de todos los placeres permitidos, bastará un empujoncito para empezar a gozar con aquellos placeres que son prohibidos. En el próximo episodio seguiremos hablando sobre la lucha contra la carne o contra la concupiscencia, como la llamamos. Pero lo haremos desde cómo evitar la avaricia y la curiosidad. Mientras tanto, que tengas muy bonito día. Paz y alegría en tu corazón.